Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a los organizadores por la invitación. La verdad es que siempre uno tiene la sensación de que es como el invitado que nadie quiere en una fiesta, ¿no? Porque estamos hablando de cosas positivas, de lo bien que va la terapia, lo bien que funciona todo, y a mí me toca hablar de las complicaciones y de los enfermos que no van bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que la verdad es que a pesar de que hay estas complicaciones, si se trabaja en equipo y se está encima de ello, creo que se pueden llevar a bien puerto, ¿eh? Estos son mis conflictos de intereses, ninguno en lo que respecta a la charla de hoy, excepto de que mi mujer es hematóloga. Yo creo que eso siempre es importante comentarlo porque, bueno, digamos que eso impregna mi manera a veces de ver las cosas. Y evidentemente, pues la terapia con CAR pues tiene cosas muy positivas y nos ha permitido rescatar una serie de pacientes que antes estaban perdidos, pero por otro lado tiene una serie de efectos adversos, de los cuales los podemos diferenciar en precoces y tardíos y en graves y no graves. Y en general, los que son más relevantes y son de los que voy a hablar en los próximos 10 minutillos, son precoces y son graves. En general, en los estudios pivotales y después en la práctica real, alrededor de una tercera parte de los pacientes que reciben terapia CAR acaban requiriendo un ingreso en las unidades de cuidados intensivos, y fundamentalmente los motivos son, sobre todo, directamente relacionados con el tratamiento CAR, en forma de dos grandes síndromes, que son el síndrome de liberación de citoquinas y el síndrome de neurotoxicidad asociada al tratamiento con CAR. También había descrito síndromes de lisis tumoral, pero la verdad es que tanto en la experiencia personal como a nivel de la literatura no es especialmente frecuente. Después hay efectos indirectamente relacionados, como son las infecciones y sobre todo también las agudas. Y después hay el hecho de que un hospital entre en un programa CAR implica que a veces hay pacientes en los cuales no hubieran ingresado en unidad de cuidados intensivos, pero que si tienen opción a esta terapia, eso hace cambiar a veces la visión de ese paciente, ¿no? Esto sería una diapositiva resumen de lo que serían esas complicaciones graves en los pacientes con terapia CAR. En, digamos, 4 grandes estudios, nuestros primeros 43 pacientes, en el ZUMA-1 con Axicel, el de Nastupil con Axicel en vida real y con Tisacel el Juliet. Y como pueden ver ahí, los efectos adversos graves, que serían aquellos que, como veremos después en la gradación, tienen un grado por encima mayor o igual a 3, pues dependen del tipo de CAR. Por lo que respecta, por ejemplo, al síndrome de liberación de citoquinas o a la neurotoxicidad, como pueden ver, diferentes tipos de CAR tienen diferentes toxicidades, y podemos encontrar pues, que mientras que, por ejemplo, ARI o el Axicel fundamentalmente lo que hacen es más CRS, es Yescarta el que tiene, por ejemplo, más neurotoxicidad, por ejemplo, ¿no? Como les comentaba, los ingresos en UCI están alrededor del 30% de los casos, y la mortalidad asociada al tratamiento con células CAR, digamos, directamente relacionada, estaría por debajo del 2%. En nuestro caso, con los primeros 43 teníamos 2 pacientes que fallecieron, después ahora esto se habrá reducido a la mitad. Probablemente la toxicidad más relevante es el síndrome de liberación de citoquinas, y en ese síndrome de liberación de citoquinas se debe a la activación del sistema inmune. No solo inicialmente se pensaba que era por la toxicidad que generaba el linfocito T al matar a su célula tumoral, pero no es solo eso, sino que es la interacción con el sistema inmune, la activación macrofágica, produce una liberación importante de citoquinas que se asocian a una alteración multisistémica. Pues cualquier órgano se puede alterar, desde el hígado, el páncreas, el intestino, pero fundamentalmente hay 3 grandes signos que nos indican que un paciente tiene síndrome de liberación de citoquinas, que son la fiebre, son la insuficiencia respiratoria, la hipoxia y la hipotensión. Y es en estos 3 grandes signos en los que se basa la gradación de gravedad de estos pacientes, que va desde estar asintomáticos o tener, digamos, no tener síndrome de liberación de citoquinas hasta incluso la muerte. Los diferentes ensayos clínicos, cada uno de ellos inicialmente tenía su propio sistema de gradación de la toxicidad, y afortunadamente, pues hace 1 año y medio
la Sociedad Americana para el Trasplante de Progenitores hizo una conferencia de consenso de la cual surgió una clasificación para la toxicidad, tanto para el CRS como para la toxicidad neurológica, que lo simplifica bastante. Y como pueden ver aquí, pues la gradación de esa toxicidad, el síndrome de liberación de citoquinas, se reduce a ver estos tres aspectos: la fiebre, la hipotensión y la hipoxia, y en función de si estas van apareciendo o se van sumando, el paciente va aumentando en gradación, siendo esta gradación correlacionable con su mortalidad, por tanto. Y ese tratamiento lo vamos a basar en esta gradación. Así, por ejemplo, el grado 1 sería simplemente tener fiebre, en el grado 2 se añadiría tener o bien algo de hipotensión pero sin requerir vasopresores, o algo de hipoxia con poco requerimiento de oxígeno, y el grado 3 y en grado 4 necesitaríamos más tratamientos de soporte. No todos los pacientes presentan síndrome de liberación de citoquinas, o mejor dicho, no todos los pacientes presentan síndrome de liberación de citoquinas grave. Hay una serie de factores que nos permiten predecir qué pacientes lo van a hacer. Hay algunos que están relacionados con el tratamiento, así por ejemplo dosis más altas de células CAR o los regímenes de linfodepleción que tienen fludarabina, o dependiendo del tipo de CAR, como hemos comentado anteriormente. También la enfermedad de base, por ejemplo, pues sabemos que grandes masas tumorales en ese aspecto las leucemias se comportan o tienen más síndrome de liberación de citoquinas que los linfomas. Y después también asociado a características de los pacientes, fundamentalmente aquel paciente que tenga comorbilidades o que tenga algún proceso inflamatorio intercurrente, y por eso intentamos evitar hacer infusión de cara a aquel paciente que pensamos que ya está infectado. En el tratamiento del síndrome de liberación de citoquinas, pues en función de su gradación somos más o menos intensos. El tratamiento de soporte es universal. En el grado 1, cuando un paciente que está habitualmente neutropénico debido a la terapia linfodeplectiva, que además viene con un historial muchas veces incluso de trasplante alogénico de progenitores y hace fiebre, lo más digamos probable es que sea un síndrome de liberación de citoquinas cuando ocurre inmediatamente después de la infusión, pero evidentemente la probabilidad de la infección siempre está ahí. Es por eso que es necesario descartarla y casi siempre se empieza tratamiento antibiótico empírico. En este grado 1 el tratamiento de soporte suele ser suficiente, antipiréticos, pero cuando el paciente ya está en un grado 2 empezamos a utilizar tratamientos específicos, y concretamente un inhibidor del receptor de la interleuquina 6, que es el tocilizumab, que ahora pues con el tratamiento con el COVID todavía es mucho más famoso. Hay que decir que en las primeras guías o los primeros ensayos clínicos el tocilizumab se administraba en los grados 3 y que progresivamente se ha ido adelantando, y que ahora incluso existen trabajos en los cuales se administra en grado 1 persistente. Había un temor de que el tratamiento con tocilizumab pudiera influir en el resultado de la terapia, pero diferentes trabajos parecen haber demostrado que eso no es así. En un mismo sentido también es el tratamiento corticoideo. Cuando un paciente no responde a tocilizumab o en situaciones de grados 4, se le añade a ese tratamiento, se le añade corticoides. Y de la misma manera también sabemos que pautas cortas de corticoides administrados en pacientes con síndrome de liberación de citoquinas no parecen afectar al resultado final del tratamiento. Existen también estrategias para intentar controlar o limitar el efecto del síndrome de liberación de citoquinas, y de esas, pues básicamente hay dos sobre las cuales podemos actuar, que son la selección del paciente y no infundir a aquellos pacientes que tengan una infección activa, y la dosis fraccionada, que como explicará probablemente el doctor Ortiz posteriormente, fue un antes y un después en nuestro ensayo clínico. Por lo que respecta a las infecciones, brevemente, las infecciones son frecuentes. Hay series de hasta el 40% de pacientes con tratamiento con CAR-T hacen infecciones. Los factores de riesgo, pues básicamente son parecidos a los de desarrollar un síndrome de liberación de citoquinas, sobre todo aquellos pacientes que ya están más inmunodeprimidos previamente, los que tienen leucemias, y sobre todo también hay uno muy importante, que es el haber presentado un síndrome de liberación de citoquinas y un síndrome de liberación de citoquinas de mayor grado.
Normalmente esas infecciones aparecen casi siempre en los primeros 30 días y sobre todo en la primera semana, aunque son algo más tardías que el síndrome de liberación de citoquinas, algo que nos pudiera ayudar discretamente en el diagnóstico diferencial. Porque este diagnóstico diferencial es difícil, ya que se presentan de la misma manera, en forma de fiebre y elevación de la proteína C reactiva. No existe ningún biomarcador que permita diferenciarlos. Se han hablado de los niveles de interleuquina 6 o de alguna otra interleuquina, pero a fecha de hoy no existe un biomarcador que nos permita diferenciarlos y hay que tener en cuenta que además pueden aparecer juntos. Incluso uno pudiera ser trigger o hacer que el otro fuera más severo. Por lo tanto, se recomienda siempre considerarlos, ¿no? Esta es la serie más larga de infecciones y como pueden ver, la mayoría pues, se producen en los primeros 28 días y podemos llevar a tasas de hasta pues, el 23% fundamentalmente bacterianas. Y en esta diapositiva lo que podemos ver es que esas infecciones en los pacientes, que en los verdes son los que tienen CRS de mayor o igual a 3, son los que tienen tasas mayores, mientras que los que no tienen CRS o son de bajo grado tienen menos probabilidad de tener infecciones. La otra toxicidad importante es la toxicidad neurológica, conocida como ICANS, de Immune Effector Cell Associated Neurotoxicity Syndrome. Los enfermos que reciben tratamiento con células CAR y determinados constructos más, en este caso el HCL, por ejemplo, se asocia más y Escarta, pueden dar una gran míriada de clínica neurológica, entre ellas pues, encefalopatía, cefalea, temblores, etc. Al conjunto de estos signos y síntomas, excepto el temblor, se le conoce como ICANS. Existen también una serie de factores asociados a esta neurotoxicidad. Por ejemplo, el haber presentado un síndrome de liberación de citoquinas predispone a tener neurotoxicidad. El haber tratado el síndrome de liberación de citoquinas con tocilizumab predispone. Que el síndrome de liberación de citoquinas haya sido más precoz o haya sido más intenso también predispone a la neurotoxicidad. Para el diagnóstico de la neurotoxicidad, pues nos basamos en la inspección habitual, pero además existe una escala que se cambió. Primero había una escala que se llamaba CARTOCH y después se cambió por la ICE, modificando algunas de las preguntas. Una escala muy sencilla que se hace a pie del paciente con una serie de preguntas y de acciones que debe hacer el paciente, entre las cuales una de las más sensibles es hacerle escribir y podemos ver que existen alteraciones en la escritura cuando ese paciente tiene el ICANS. En eso es fundamental tanto la enfermería como los propios familiares de los pacientes cuando están en la sala de hematología y hacer un buen entrenamiento. Respecto a las exploraciones complementarias de estos síndromes, no son de gran ayuda. La resonancia magnética puede tener alteraciones en un 30% de los casos, pero ya existen muchos pacientes, sobre todo si han estado trasplantados, que ya tienen alteraciones previas en la resonancia magnética. Por eso es recomendable a veces, antes de hacer el tratamiento con células CAR, hacer una resonancia a estos pacientes. El electroencefalograma a veces nos puede dar alteraciones focales o lentecimientos difusos, pero tampoco es específico, y las punciones lumbares o el estudio del líquido cefalorraquídeo pues a veces nos puede dar un poco de proteinorraquia en forma de linfocitaria un poco de proteinorraquia con algunas células, pero poco específico, con un diagnóstico diferencial con otras infecciones que pueden afectar a estos pacientes, como por ejemplo el virus herpes 6. Respecto a la gradación, igual que ocurre con el CRS, hay 4 grados, también se consensuó, hubo un consenso en la última reunión de la Sociedad Americana y como pueden ver esa gradación va a depender de la escala de ICE, en función de cuanto más baja es la puntuación, mayor es el grado, del nivel de conciencia, de la presencia o no de crisis comiciales, de la presencia o no de alteraciones motoras, fundamentalmente de debilidad o paresias, y de la presencia o no de edema cerebral o aumento de la presión intracraneal. Punto que fue especialmente relevante en algunos ensayos clínicos en los cuales hubo algún fallecimiento por aumento de la presión intracraneal. Por lo que respecta al manejo, pues también nuevamente suele ser el de soporte y hay que tener en cuenta que el tocilizumab no es efectivo para la neurotoxicidad, dado que el tocilizumab no pasa la barrera hematoencefálica. No obstante, cuando esta neurotoxicidad se produce en el contexto de un síndrome de liberación de citoquinas,
es el tratamiento del síndrome de irritación de citoquinas con tocilizumab, está indicado, pero muy probablemente van a requerir el tratamiento de elección en estas neurotoxicidades, sobre todo cuando ya son más graves, que son los corticoides, ya sea en forma de dexametasona o de metilprednisolona, además del tratamiento de soporte. En los grados 4, en los grados 3 persistentes, las dosis de metilprednisolona que se hacen son bolos de 1 gramo. Por tanto, ya para finalizar, creo que es importante recordar que el tratamiento con células CAR se asocia a efectos adversos, no podemos olvidar eso, y algunos de ellos son graves y pueden incluso provocar la muerte del paciente. Por eso es importante tener esto presente ya en el inicio del programa y involucrar a todos los profesionales que pueden tener contacto con estos pacientes, y en ese aspecto pues las unidades de cuidados intensivos es importante que participen. El tratamiento multidisciplinar, como en otros casos y como comentaba muy bien el doctor Urbano, en el paciente con trasplante alogénico de médula ósea es fundamental. Cada uno por su lado hacen mucho menos que todos juntos. En ese aspecto nosotros somos muy proclives a hacer una admisión precoz, por lo menos en los primeros pacientes, y hasta que uno sepa un poco dimensionar qué tipo de efectos adversos hacen estos pacientes, y considerar siempre pues, que va a depender del tipo de CAR y de la historia previa del paciente las toxicidades que estos pacientes puedan presentar. Nada más, como todos mis compañeros, pues agradecer a todos los demás miembros del equipo, porque esto, si no es en equipo, es imposible llevarlo a cabo. Felicidades por la iniciativa y mis mejores deseos para ello.